El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Dichosos los que la practican. Ave María Purísima. Queridos hermanos, hoy la liturgia de la palabra nos pone en un contexto de ahí en el Señor que nos revela también el contexto de nuestra historia. Sabemos que el Señor en este momento del Evangelio está a un año de entregar su vida por la humanidad, para redimir a todos los hombres. Estamos a un año de que el Señor instituirá la última cena, y así lo manifiesta ahí en el principio, en el capítulo número 6. Estaba próxima la Pascua de la fiesta de los judíos. Estamos entonces a un año donde el Señor se iba a entregar, pero ya desde un año antes, entonces vemos la crisis de fe, no solamente del pueblo que abandona al Señor y ya no le acompañan, sino la crisis de fe incluso dentro de sus sacerdotes, dentro de sus discípulos. ¿Y por qué entonces vemos en el Evangelio de hoy cómo los apóstoles dicen, los discípulos dicen: es duro este lenguaje, lo que nos dices es duro, es muy difícil de entender, es difícil de creer? Y entonces, por la dureza del lenguaje del Señor, pero no la dureza del lenguaje del Señor, sino la dureza del corazón de sus discípulos y de los seguidores del Señor, de los fieles, podríamos decir de los parroquianos, de los bautizados, nos dice el Evangelio que escuchamos hoy que a partir de ese momento ya no le siguieron y ya no le acompañaron. Es decir, dejaron de seguirle, dejaron de acompañarle, ya no creían en él. Y esa crisis de fe en el pueblo y en los sacerdotes, pues también es una crisis de fe en la cual nosotros estamos en este momento, en nuestras circunstancias, en nuestra época. No solamente el pueblo ha perdido la fe en la Eucaristía, en aquello que el Señor nos enseña,
sino también en muchos sacerdotes que han perdido la fe en la Eucaristía y en su ministerio sacerdotal. Y al perder la fe en su ministerio sacerdotal, por ende entonces enseñan cosas erradas, procuran entonces que su ministerio sea como de aplausos, de agradar a las personas, de divertir a las personas, de recrear a las personas, y uno se encuentra con cuanta cosa en este mundo. Sacerdotes que se visten de payasos, que se visten de mariachis, que andan con patinetas eléctricas por el templo, de sacerdotes que no hablan de la verdad, del infierno, de la vida eterna, del purgatorio, del cielo, del arrepentimiento, de la confesión, de verdaderamente un cambio de vida, sino que tornan su ministerio por la pérdida de fe en una obra de teatro. Y entonces hoy el Señor nos va a exhortar y nos exhorta a que nosotros tenemos que incrementar la fe en dos sacramentos fundamentales, por las cuales existe la iglesia y permanece la iglesia. La Eucaristía, el primero de todos. La Eucaristía es el sacramento de nuestra fe, es el misterio de nuestra fe. Como dice el Papa Juan Pablo II en el documento Ecclesia de Eucaristía, la iglesia vive por la Eucaristía. La iglesia es para la Eucaristía. Y entonces vemos cómo el Señor entonces recibe esa dureza del corazón de las personas. ¿Y por qué los discípulos dicen, duro es este lenguaje? Porque el Señor entonces está diciendo, mi carne es verdadera comida. Es el evangelio del domingo anterior, que lo retomamos en el versículo número 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ante esa verdad en que Él se va a quedar en las especies del pan y del vino, en que Él va a instituir la Eucaristía, en que Él se nos dona, se nos entrega en la Eucaristía, es donde los discípulos dicen, duro es este lenguaje. ¿Cómo te vamos a comer? ¿Cómo vamos a comerte? ¿Cómo te vamos a beber? No lo comprendemos, no podemos creer esto. Y a partir de ese momento, entonces, el Señor va a manifestar. Pero hay entre vosotros algunos que no creen. El Señor sabía. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Y aquí están las palabras fuertes del Señor, porque el Señor no hace obras de teatro, el Señor no nos quiere recrear, el Señor nos quiere dar la vida eterna, nos quiere dar la felicidad eterna, nos quiere plenificar. Él se quiere unir con nosotros. Y el Señor dice, el evangelista dice, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También ustedes se quieren ir? Les dice el Señor, ustedes también se quieren ir. A los que llamó, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Natanael, ustedes también se quieren ir. El Señor estaba dispuesto a quedarse solo. El Señor estaba dispuesto a decir la verdad y como consecuencia de eso, que nadie le siguiera. Porque ante todo la verdad, ante todo el mensaje que nos quería transmitir, ante todo el evangelio, su palabra es palabra de vida eterna. Y con su palabra entonces se nos concede el sacramento. Y entonces ahí viene la respuesta magnífica de Pedro, que nos iluminará también a cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pero no solamente queda ahí, sigue, porque el Evangelio queda hasta hoy, desde el versículo 60 hasta el 69, pero hay otros 4 versículos. Y entonces, en el versículo siguiente, el Señor responde, fijaos, yo os he elegido a vosotros, le dice a los 12 apóstoles, yo los he elegido a los 12. Y sin embargo,
uno de vosotros es un diablo. Uno de vosotros es un diablo. Entonces estamos ante una crisis de fe, no solamente del pueblo, sino de uno de los 12 apóstoles, aquel que eligió el Señor. Y el Señor lo llamó, y no solamente lo llamó a Judas, sino que también lo ordenó sacerdote, le dio el poder sacerdotal. Y no solamente le concedió el poder sacerdotal, sino que el Señor lo amó. El Señor amó a Judas. Y en la última cena, el Señor le dio a comer y a beber de su cuerpo y de su sangre. Y no solamente eso, sino que el Señor, sabiendo que era un diablo, estamos a un año, el Evangelio dice, a un año de la última cena, y el Señor le amó, y allá en la última cena, que el Señor ya sabía que era un diablo, el Señor se abaja y el Señor le lava los pies a Judas, le sirve a Judas, le limpia a Judas. El gesto de Jesús para tratar de convertirle, para tratar de que él pueda creer en él. Pero Judas lastimosamente y trágicamente perdió la fe, no en la última cena, sino ya hace un año. En este momento es que el Judas pierde la fe. A un año de ser instituida la Eucaristía, a un año de haber sido ordenado sacerdote, a un año del Señor entregarse en la cruz, Judas pierde la fe en Jesús a causa de no creer en la Eucaristía. Y entonces desde un año antes viene pensando entregar al Señor, traicionar al Señor. Y esto es muy iluminador para nuestra época y es muy diciente para cada uno de nosotros. Porque en el momento en que nosotros perdamos la fe en la Eucaristía, en ese momento perdemos la fe católica. Dejamos de ser católicos. En el momento en que no creamos que Jesús verdaderamente está en su cuerpo, con su sangre y su alma y su divinidad en la Eucaristía, entonces perdemos la fe que el Señor nos transmitió y nos dejó, y que como consecuencia de eso murió Él en la cruz. Murió Él en la cruz. ¿Cuántas iglesias protestantes encontramos en el día de hoy? ¿Cuántas comunidades cristianas? Y todas ellas creen en distintas cosas, en muchas cosas diversas. La fe entre una y la otra, usted puede encontrar distinciones abundantes, pero solamente hay una sola cosa en la cual ellos se unifican: el no creer en la Santa Eucaristía. El no creer en la Santa Eucaristía. Y al no creer en la Santa Eucaristía, no creen en el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio que Cristo instituyó. Entonces, ellos niegan la Eucaristía, niegan al sacerdocio, y entonces se han apartado de la verdadera iglesia de Cristo, porque la verdadera iglesia de Cristo es eucarística y creemos en un poder sacerdotal que se le ha conferido, un poder sacerdotal. Pero ¿por qué se pierde la fe en la Eucaristía y por qué se pierde la fe en el sacerdocio? Porque quizá, digámoslo así, nombremos a Martín Lutero, a Fray Martín Lutero, un sacerdote del siglo XVI, sacerdote católico, agustino, y entonces él, experimentando en su propia persona como tal debilidades, él no lograba salir de sus debilidades, estaba angustiado, perturbado, él no avanzaba en su proceso de conversión, no avanzaba en su proceso de santidad, y entonces, como no veía avance, entonces él se desespera, y la salida mejor es dejar de creer en el sacerdocio. Contemplaba en su alrededor quizá obispos que no vivían una vida coherente, sacerdotes también que vivían la miseria, y entonces, viendo aquello, él decide mejor dejar de creer en el sacerdocio, porque no concebía la idea de que algo tan sagrado, si se nos concedió, porque él empieza a dudar, ¿cómo puede estar en la miseria de un sacerdote?
¿Cómo puede el orden sacerdotal, el poder sacerdotal de Cristo estar a la vez en el pecado de un sacerdote, de una persona consagrada? Él dudó de eso, pero la iglesia nunca dudó, como Cristo nunca dudó. Como lo dije al inicio de la homilía, Cristo ordenó a Judas siendo un diablo. Cristo le concedió la comunión a Judas incluso cuando él era un diablo, porque el orden sacerdotal o el poder de sacerdotal no depende de la santidad del sacerdote. ¿Cuántas personas en este tiempo pierden la fe en la Eucaristía? Pierden la fe en la iglesia por falsos testimonios, por testimonios malos de sacerdotes, por testimonios contrarios a la fe, que no viven el sacerdocio, que no viven como tal la santidad sacerdotal que nos exige. La iglesia exige como tal y espera que los sacerdotes sean santos. Yo desgraciadamente no soy santo, pero sí tengo que creer fuertemente y firmemente en aquello que recibí. Yo me tengo que esmerar todos los días, como todos los sacerdotes, nos tendremos que esmerar todos los días por alcanzar la santidad sacerdotal. Pero no depende el poder sacerdotal para transmitir los sacramentos. Permítanme, como tal, ponerles un ejemplo. Si usted está agonizante, y el único sacerdote que está en ese momento para absolverle de sus pecados es Judas, escuchen esto, usted está agonizante, usted está por morir, y el único sacerdote que está para absolverle a usted o de darle la unción de los enfermos es Judas. Judas tiene todo el poder para absolverle de sus pecados, aunque sea un diablo. Tremendo. Porque el poder sacerdotal no depende de la santidad del sacerdote. Vuelvo e insisto, y esto lo estoy explicando no para defender los sacerdotes que han caído en pecados gravísimos. Y no entremos en una pelea o en una lucha de que es que los sacerdotes son más pecadores que yo, porque eso es lo que uno escucha como tal en personas. ¿Yo por qué me voy a confesar si ese sacerdote es más pecador que yo? Ese no es el problema. ¿Cómo vamos a ir a la Eucaristía si esos sacerdotes están mal? Son adúlteros, son pedrastras, pueden ustedes nombrar todo lo que se pueda nombrar, todo lo que haya podido suceder. Pero ahí no está el problema, porque yo considero, o pudiésemos considerar, que Jesús no se equivocó al llamar a Judas. Jesús sabía que eso iba a pasar. Y como sabía que iba a pasar, entonces permite la vida de Judas para que nosotros no nos escandalicemos. El Señor les dice, esto les escandaliza. Nos escandalizan los pecados de los sacerdotes. No nos escandalicen los pecados sacerdotales, porque los sacerdotes son seres humanos, son personas, no son ángeles. Somos débiles también. Nos exige santidad, nos exige vida coherente, nos exige a nosotros primero vivir el Evangelio, ser puros, ser obedientes, tener celo apostólico, estar para servir a las almas, estar para sacrificarnos completamente. Nos exige. Pero de eso no depende el sacerdote. El sacerdocio depende de Cristo mismo, que ha conferido ese poder a seres humanos. Lo que nos debería dar a nosotros ante la miseria de un sacerdote es tristeza. Puede surgir una pequeña rabia, pero no la dirija hacia esa persona en concreto, hacia ese sacerdote en concreto, sino que esa rabia o esa tristeza sea dirigida hacia el pecado que ha cometido esa persona. Y usted rece por esa persona, rece por ese sacerdote, rece por ese obispo, rece por el Papa, para que seamos santos verdaderamente. Pero no pierdas la fe en la Eucaristía. No perdamos la fe en la Eucaristía. No defendemos a los sacerdotes. Exhortamos y queremos salvar la fe de los fieles. Su fe es la que importa. Que usted nunca la vaya a perder por un mal testimonio sacerdotal, sino que antes usted diga,
creo en el sacerdote, Señor. Creo en ti. Yo creo que tú eres el Santo de Dios. Les cuento, uno como sacerdote, en los primeros meses de sacerdocio, después de haber sido ordenado, el primero que tiene que esforzarse en creer lo que es el propio sacerdote. Porque díganme ustedes, pasar uno de ser uno simplemente un fiel más y levantarse después de la imposición de las manos y la oración consacratoria del obispo, usted levantarse con el poder de transustanciar, de convertir un pan en el cuerpo de Cristo, de convertir ese vino en la sangre de Cristo, de tener el poder de decir: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tener ese poder implica una fe firme, implica decir como al Señor: Señor, ¿a dónde voy a ir? Asombrado de aquello que hemos recibido. Porque pudiésemos nosotros hacer un ejemplo. Digamos que un día ustedes todos se rebelen y digan: vamos a esconder al Padre, lo vamos a amarrar, lo vamos a meter en el confesionario, no vamos a dejar salir. Y ustedes todos al unísono dicen, con mucha fuerza, con mucha fe, ustedes dicen: vamos a convertir este pan en el cuerpo del Señor. Vamos a convertir este vino en la sangre del Señor. Todos juntos. Pueden tener mucha fe, pueden hacerlo con mucha fuerza y con muchos gritos, pero ese pan va a seguir siendo pan. Y ese vino va a seguir siendo vino. Entonces implica una fe gigante, implica una fe extraordinaria, un don que verdaderamente uno recibe de Dios, un don de Dios, y que es el poder sacerdotal, con las palabras del sacerdote aplicadas al pan y al vino. Ese pan deja de ser pan y ese vino deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor, y no depende del sacerdote. Esos pecados que se absuelven repetitivamente en el confesionario quedan absueltos completamente por las palabras del sacerdote. Y no es por la santidad del sacerdote, sino verdaderamente porque hay otra persona, la persona divina que pervive, que vive en el sacerdote de manera sacramental. Porque si no es así, no se puede comprender de otra manera. Es decir, tiene que vivir una otra persona, tiene que ser otra persona, y esa persona tiene que ser divina para poder que ese milagro se realice en el altar, que verdaderamente Cristo esté con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es porque Cristo está diciendo esas palabras, no son mis palabras. Cuando el sacerdote dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo, no es el sacerdote quien lo dice, es Cristo quien lo dice. Cuando el sacerdote dice: esta es mi sangre, no es el sacerdote, es Cristo quien lo dice. Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo, es Cristo quien dice: yo te absuelvo. No tenemos poder alguno, es porque ese poder lo hemos recibido de parte de Dios y vive en nosotros. Y esa es la fe católica. Y amamos los sacerdotes y queremos dar la vida por los sacerdotes y queremos rezar por los sacerdotes, porque ellos nos dan la Eucaristía, porque ellos nos dan a Cristo en la Eucaristía, porque ellos nos conceden los sacramentos, porque ellos son aquellos instrumentos miserables, pecadores, más que cada uno de ustedes quizá, pero tienen el poder. Por eso la responsabilidad de que recemos por ellos, de que los tengamos siempre presentes. Para uno, cuando le besan las manos, algunos de ustedes le besan las manos a uno, yo hago conciencia en ese momento, verdaderamente, no soy yo, es Cristo a quien están besando. Y la persona, tengo la certeza de que besa las manos del sacerdote, le besan las manos a uno, es porque la persona cree verdaderamente que es Cristo que está en el sacerdote. Te recemos por ellos, recemos por los sacerdotes,
y recemos para que nosotros nunca perdamos la fe en la Eucaristía. Queridos hermanos, si Judas hubiese acudido a la Virgen María, si Judas hubiese acudido a Nuestra Señora, él hubiese sido perdonado, él hubiese sido restaurado, él hubiese sido santificado, y hoy no estuviésemos recordando como tal a un Judas condenado, a un Judas como hijo de la perdición, sino que estuviésemos recordando a Judas como santo, como converso, así como Pedro, que se arrepintió. Judas también lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, desgraciadamente. Entonces tenemos nosotros que, en la oportunidad que nos da Dios de rezar por los sacerdotes, para que ellos puedan vivir su ministerio santamente y puedan seguir siendo los instrumentos que el Señor quiere que sean para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y decir todos nosotros, todos los días, con Pedro, decirle al Señor: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? A la Eucaristía. ¿A quién iremos? A ti, Señor, que estás en la Eucaristía. Vamos donde ti, Señor. Que nuestra relación aquí en el sagrario no sea con una cosa. Usted no se viene a relacionar con una cosa. Usted se viene a relacionar con una persona. Y esa persona es divina. Y esa persona es Dios. Esa persona es Cristo. Esa persona es el Hijo de la bienaventurada Virgen María, que entregó su vida por nosotros. Creemos, nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Cuando venimos a comulgarle al Señor, cuando venimos a recibirle, venimos con esa fe. Creemos que eres el Santo de Dios. Recibimos al Santo de Dios, recibimos a Cristo verdaderamente. Y por eso rezamos por los sacerdotes, porque ellos hacen ese milagro de que podamos recibir al Santo de Dios. Que la Virgen María proteja a todos los sacerdotes, que la Virgen María suscite muchas vocaciones sacerdotales de entre los niños que tenemos aquí, de entre los jóvenes que vienen a la Eucaristía en el mundo entero, para que nunca falten los sacerdotes que alimenten al pueblo de Dios con el sacramento de la Eucaristía. Que así sea.